El mayor número de inmigrantes que recibe España procede de esos países, de América. La segunda mayor proporción de inmigrantes que recibe España proceden de Europa. Esa es la segunda mayor proporción. Y la tercera son los que proceden del continente africano. En número me refiero, la tercera. Y después, pues el resto de continentes con una proporción menor. ¿Qué es lo que ocurre? Que se da lugar a error cuando uno va a consultar la lista de inmigrantes por países y en el primero de la lista, el primero que aparece en la lista, el primer país que aparece en la lista es Marruecos. Pero claro, si lo miras por continente, no. Si lo miras la procedencia de los inmigrantes no por país, sino por continente, entonces el continente africano ocupa el tercer lugar y el primer lugar lo ocupa el continente americano y el segundo el continente europeo. Entonces esto es importante señalarlo. Como por ejemplo en el caso de Alemania, la mayor proporción de inmigrantes que recibe, el país de donde recibe más inmigración, Alemania, es de Polonia, que es un país vecino de Alemania que está al lado. Entonces, claro, prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque son países que están unidos con una frontera grande. O sea que la inmigración que se produce en España, la que se produce en Francia y la que se produce en Alemania, pongo por caso estos tres ejemplos de la Unión Europea, pues tienen procedencias distintas. La proporción de inmigrantes que recibe España del continente americano no tiene nada que ver con la que recibe Francia o Alemania, a muchísima distancia. Entonces, es un tipo de inmigración diferente en cuanto al origen. Entonces, de Centro y Suramérica, residentes legales habría 1.278.182. Redondeamos, vamos a redondear. 1.300.000 legales. Pero claro, ahí no están contabilizados los ilegales, solamente los legales. A los que hay que sumar los que ya han obtenido la nacionalidad española, que la pueden obtener, como he dicho, solicitándola al cabo de 2 años. Y esos nacionalizados son 1.051.000. Y sumados al 1.300.000 anterior, pues ya estaríamos en 2.350.000. Y a eso habría que sumarle ahora los ilegales y los hijos procedentes de ese continente, ¿no? Entonces, solamente contando los residentes y los nacionalizados, ya tenemos 2.350.000 procedentes de Latinoamérica. ¿Y cuál es la importancia de los que proceden de ese mismo continente pero son ilegales? Pues para eso voy a dar un dato. Dice, en junio de 2004, según estadísticas, había 500.000 ecuatorianos en toda España, en el 2004. Medio millón. Cuando en 1998, o sea, 6 años antes, no llegaban tan siquiera a 40.000. Es decir, que en 6 años, en un plazo de 6 años, la población inmigrante procedente de Ecuador en España había pasado de 40.000 a 500.000, a medio millón. Pero de ese medio millón, más del 60% eran ilegales. O sea que más de 300.000 eran ilegales. Por esto la importancia de decir que
en este dato que he dado de 2.350.000 entre residentes y nacionalizados, ahí no están incluidos los ilegales, porque claro, no se sabe. Pero bueno, he dado este dato de que en 6 años, entre 1998 y 2004, se pasó de 40.000 a 500.000 ecuatorianos, de los cuales 300.000 eran ilegales. Es decir, que los medios de comunicación constantemente, con las imágenes que ponen en los telediarios, han conseguido que las personas que se informan por esos medios asocien el concepto de inmigración ilegal exclusivamente a las pateras, o sea, a la inmigración que procede del norte de África y que vienen en barcos o en pateras. Pero no ponen nunca, cuando están hablando de inmigración ilegal, no sacan nunca a un inmigrante ecuatoriano montado en un avión. Eso no lo hacen. Entonces la gente, las personas, cuando se le habla de inmigración ilegal, automáticamente lo asocian a pateras y por lo tanto a inmigrantes ilegales que proceden de África. Pero eso no es cierto. Y es por eso, porque no dicen nunca inmigrantes ilegales y sacan a un latinoamericano que viene a España montado en un avión. Como si los inmigrantes latinoamericanos no tuviesen también en una proporción elevada la condición de ilegales, que pueden venir a lo mejor aquí con una visa de turista, pero después se quedan. Entonces, la mayor proporción de no se puede saber, pero en principio ya estamos hablando de 2.400.000. Después de Europa, cerca de 2 millones. Y aquí, en estos 2 millones procedentes de Europa, no estoy contabilizando, en este caso, los nacionalizados, ni los ilegales ni los hijos. ¿Por qué? Porque la proporción mayor de nacionalizados es procedente de América. Por esto que he dicho antes, de que tienen unas condiciones de acceso a la nacionalidad distintas. Entonces, la proporción varía mucho. Entonces aquí solamente residentes legales en España, procedentes de Europa, 2 millones. Y después residentes procedentes de África, residentes legales, 1.120.000. En donde tampoco he contabilizado los nacionalizados, ni los ilegales, ni los hijos. Después, pues bueno, para el que tenga más curiosidad, pues si acaso pondré la relación en donde está especificado la cantidad por países. Que tenga más interés, pues lo pueda ver. O pondré el enlace a mi blog donde están puestos esos datos. Y después de Asia, por ejemplo, el continente asiático, pues ya serían 582.000 residentes. Nacionalizados no los he contabilizado. Solamente he sumado los nacionalizados en el caso de la inmigración que procede del Centro y Sudamérica. Porque, por ejemplo, en el caso de procedencia de América, pues tendríamos que la mayor proporción pues viene de Colombia, en donde tenemos 206.000 residentes, pero 213.000 nacionalizados. O sea, que no es que sean unos cuantos más, es que es más del doble de los residentes. Y en el caso de Ecuador, pues el triple. En el caso de Ecuador, 131.679 residentes, pero 268.555 nacionalizados. Que es casi el triple. Entonces, por esto, y esto no ocurre con el resto de países, por eso no los he contabilizado. Aquí sí, porque es que la cifra era muy destacada.
Después, en el caso de Asia, ya lo hemos dicho, Norteamérica muy poco, 41.000, de los cuales 37.000 son de USA y 4.000 y pico de Canadá. Y de Oceanía, 3.529. O sea que las proporciones más importantes son las procedentes de América, las procedentes de Europa y, en tercer lugar, a gran distancia, las procedentes de África. Por ejemplo, veamos el caso de África. En África hay un país que tiene las mismas condiciones de obtención de la nacionalidad española que pueda tener un país de Centro-Suramérica. Y es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es el único país de África que los inmigrantes que vienen aquí a España procedentes de Guinea Ecuatorial tienen las mismas condiciones para obtención de la nacionalidad española. Es decir, la pueden solicitar al cabo de 2 años. Sin embargo, vamos a ver cuántos son los inmigrantes que hay en España procedentes de Guinea Ecuatorial. Pues procedentes de Guinea Ecuatorial hay 13.185, muy pocos, 13.185. Y nacionalizados igual, muy pocos. No es que haya 1.000.000 de nacionalizados que proceden de Guinea Ecuatorial, ni mucho menos. O sea, hay una proporción muy pequeña. Por lo tanto, aquí se ve que Guinea Ecuatorial pues tiene las mismas condiciones para obtener la nacionalidad española y, sin embargo, solamente hay 13.000 en España de esa procedencia, mientras que colombianos, entre residentes y nacionalizados, hay 420.000 y ecuatorianos 419.000. De Perú 201.000, de Bolivia cerca de 200.000, de Venezuela otros 200.000, República Dominicana 150.000, Argentina 150.000, Brasil 120.000, Cuba 100.000, Honduras 100.000.